Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días. Hoy hablaremos de por sus frutos los conoceréis. Hoy aprenderemos en esta clase realmente de qué frutos nos está hablando el Señor en su palabra y desglosaremos e iremos estudiando la palabra para que ustedes lo puedan comprender un poquito mejor. Invitamos al Espíritu Santo a esta palabra y que sea Él enseñándoselas en su mente y en su corazón. Y bueno, vamos a iniciar con Mateo en el capítulo 7, en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, imagínense que el Señor en Jeremías, en el capítulo 23, en el versículo 16 en adelante, Él me está hablando de estos falsos profetas. Él me está dando más indicaciones de quiénes realmente son esos falsos profetas. Voy a leerles la palabra para que ustedes la puedan conocer y vamos a ir hablando de los frutos que el Señor nos enseña en su palabra. Dice: así dice Yahvé Tsabaoth, no escuchéis las palabras de los profetas, pues se envanecen en su propia visión. De su corazón hablan y no de la boca de Yahvé. Dicen a quienes me desprecian: Yahvé ha dicho, tendréis paz, y a todo el que anda en la dureza de su corazón le dice, ningún mal vendrá sobre nosotros. Escucha bien esto. Dicen a quienes me desprecian, Yahvé ha dicho. En otras versiones, el Señor Jehová ha dicho, tendréis paz, y a todo el que anda en la dureza de su corazón le dicen, ningún mal vendrá sobre vosotros. Pero ¿quién estuvo en el consejo de Yahvé para ver su palabra? Hay otras versiones que dice, pero ¿quién estuvo en el secreto de Yahvé para ver su palabra? ¿Quién dio oídos y escuchó? De haber estado en mi consejo, en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían apartado de la maldad de sus acciones. El profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño. Y el que reciba mi palabra, diga mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahvé. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Yahvé, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Bueno, entonces imagínense que esta palabra me está describiendo varias cosas, ¿no? Me está describiendo que realmente una persona que no está en esa intimidad con el Señor, que son esos lobos vestidos de ovejas, son aquellos que se envanecen en su propia visión, pero realmente las cosas que hablan y dicen no vienen de la intimidad del Señor, ¿sí? Imagínense que también le dice que le predican a las palabras que tendrán paz aun cuando estas personas están entenebrecidas, cuando están en pecado, cuando están haciendo lo que no es correcto, ¿sí? Y también me explica que este tipo de personas son los que hablan más sabiduría humana que realmente lo que la palabra del Señor nos enseña. O sea, no instruyen a su pueblo con la palabra del Señor. Pero, ¿cómo realmente podemos distinguir a estos falsos profetas? Porque sí, el Señor los conoce porque el Señor es el que conoce su mente, su corazón. Él es el que sabe que están diciendo mentiras. Él es el que sabe que se están envaneciendo en sus propias visiones, en su propio razonamiento, que están enseñando la palabra de acuerdo a su conveniencia. Pero ¿cómo hacemos realmente para identificar este tipo de personas? Pues el Señor lo dice. Por sus frutos los conoceréis. Hay personas que han, digamos que, como integrado esta palabra a los frutos del Espíritu Santo.
al gozo, a la paz, a la paciencia, al amor, a la mansedumbre, a la templanza. Y sí, realmente esos son los frutos con los que las personas que viven en intimidad con el Espíritu Santo permanecen con gozo, con amor, con paz a pesar de los problemas, con mansedumbre, con templanza. Imagínense, les cuento algo muy corto, imagínense que cuando yo viví mi primera liberación, pues yo siempre había leído esta palabra, ya la había leído varias veces, no siempre realmente, ya la había leído varias veces y decía, sí, los frutos del Espíritu son amor, son paz, son paciencia, son gozo, son mansedumbre, pero realmente yo no tenía primero ni una intimidad con el Espíritu Santo y segundo, no sabía que esos frutos realmente uno sí los vivía en la carne, o sea, que cuando uno está en esa intimidad con el Espíritu Santo, esos frutos se sienten. Ese fruto del Espíritu Santo es el que permite que uno le hable con amor a las personas. Ese fruto del Espíritu Santo es el que a pesar de la tribulación, a pesar de las cargas, de los problemas, tú tengas paz. El fruto del Espíritu Santo es el que a pesar de la situación, de la tentación, tú tengas dominio propio para poner límites a las tentaciones. Ese fruto es el que te da la fuerza y la fortaleza en tu mente, en tu corazón, en tu carne, para realmente hacer las cosas que agradan, pues que lo agradan a Él. Hay una palabra que dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar de otros frutos y estos frutos nos los enseña Jesús en su palabra, nuestro Señor. Vamos a hablar del primer fruto, que es el fruto de las palabras, el fruto de lo que sale de nuestra boca. Imagínense que en Lucas en el capítulo 6, en el versículo 45 encontramos: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malvado saca lo malvado, porque de la abundancia del corazón habla su boca. También encontramos Proverbios 18:21 que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, lo que escoja eso comerá. En Mateo en el capítulo 12, en el versículo 36 al 37 dice: y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Efesios en el capítulo 4, en el versículo 29 dice: ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes, a renovarse en el espíritu de la mente. Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito y maledicencia y toda malicia. Ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades, que no conviene, sino más bien acción de gracias, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que el fruto de la palabra es el que nos da el Señor, el que nos da el Espíritu Santo. Es el que dice en Efesios en el capítulo 5:26, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, cuando realmente tenemos una intimidad con su palabra, con el Espíritu Santo, el Señor nos purifica por medio de ella. Y uno de los frutos que Él nos da es el fruto de nuestra boca. El Espíritu Santo trae convicción de las palabras que salen de nuestra boca. Él nos enseña que no podemos bendecir y maldecir al mismo tiempo. Él nos enseña
que realmente de mi boca, cuando mi boca le pertenece a Cristo, ya no hay cabida para las obscenidades, para las groserías, para el enojo, para la amargura, para los gritos. Imagínense que toda mi vida yo había sido muy grosera, o sea, por mi boca yo creo que salían solo groserías, solo groserías. Eh, bueno, si decía una frase, yo creo que dentro de esa frase habían 3 groserías. Y yo ya venía caminando con Cristo, él ya pues había hecho muchas cosas en mí, pero imagínense que una vez leyendo su palabra, yo le dije, Señor, a mí, ¿por qué me cuesta tanto? Yo le dije, yo estoy enojada y yo quiero seguir diciendo groserías, yo tengo rabia y yo quiero que de mi boca salgan groserías. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues imagínense que a medida que empecé a leer la palabra, él me dio unas palabras muy específicas que se encuentran en Apocalipsis, en Leviatán, y lo que me hizo entender si algo acá les dejo el versículo, porque no lo tengo anotado en estos momentos para que ustedes lo lean y lo busquen, y él me hizo entender que realmente el que maldice por la boca es Satanás, o sea, son los espíritus de inmundicia, y esos espíritus son los que el Señor quiere limpiar de nuestra boca, ¿sí? Entonces, uno de los frutos de la palabra, uno de los frutos, ¿sí? De los que estamos hablando es el fruto de las palabras. Cuando las personas, los hijos de Dios, los siervos de Dios han estado en intimidad con el Señor, no pueden bendecir y maldecir al mismo tiempo. No pueden dar una bendición, ¿sí? Si realmente están maldiciendo también a las personas por medio de sus groserías, por medio de sus obscenidades, porque realmente eso es un fruto que no pertenece a Cristo Jesús. Imagínense que el Señor me enseña en su palabra que de un árbol bueno no puede dar frutos malos. Realmente un verdadero hijo de Dios no puede dar frutos malos. Cuando hay intimidad en el Señor, en el Espíritu Santo, Él nos da convicción. Él nos da convicción de justicia, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Realmente Él es una persona, Él nos está ayudando en todo momento. Y es tanto que cuando tú estás haciendo cosas que no agradan a Él, ya no vivimos como bajo la ley, que pues a las personas les tocaba aprenderse toda la ley, sí, que era muy imposible que ellos cumplieran todas las normas, aprenderse casi más de 600 como leyes era muy difícil para ellos. Pero el Señor dijo, escribiré en tu corazón y en tu mente la ley, o sea, la escribiré en tu mente y en tu corazón. Entonces, en eso, esa es la intimidad con el Señor, que cuando nosotros estamos haciendo cosas que no agradan a Él, Él nos da convicción de eso. En la intimidad con el Señor, Él nos dice, eso es mentira, Él es el que endereza nuestros pasos. ¿Listo? Cuando hay intimidad con el Señor en su palabra, Él nos hace santos y limpios, nos purifica con la palabra de Dios, renueva el espíritu de nuestra mente, porque la palabra del Señor purifica, como dice, nos hace santa y limpias. Cuando hay esa intimidad con la palabra del Señor, con su Espíritu Santo, ella nos purifica para hacernos santas y limpias delante del Señor. Hay otro fruto, es el fruto del arrepentimiento, y este lo encontramos en Mateo en el capítulo 3, en el versículo 8. Dice la palabra, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense en que este fruto es el que trae dolor y tristeza por el pecado que nosotros cometemos en contra de Dios. Imagínense en que el Señor Jesús, Él empezó su ministerio con Juan el Bautista. Y realmente, ¿cuál era el ministerio de Juan el Bautista? El ministerio de Juan el Bautista era proclamar el arrepentimiento. Era decirles, vengan, o sea, vengan, arrepiéntanse, en el reino de Dios se ha acercado. Vengan, arrepiéntanse de sus malos actos, vengan, arrepiéntanse de todo lo que ustedes están haciendo y vuelvan a Dios. O sea, ese fue el comienzo del ministerio, ¿sí? Imagínense que Él le proclamaba a las personas que se arrepintieran de sus malos caminos, que regresaran a la verdad. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros somos liberados de nuestros pecados. Realmente el arrepentimiento nos lleva a aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Él trae esa convicción de pecado, cuando realmente el Espíritu Santo
trae esa convicción cuando yo me arrepiento de mis malos actos, de mis malas obras. eh, Eso trae convicción, pero imagínense en que Pablo dice en una palabra, porque la tristeza que proviene del Espíritu Santo es para salvación, más imagínense que Pablo dice que la tristeza que viene del Espíritu Santo es para salvación, más realmente la tristeza que proviene de este mundo es hacia la muerte. ¿Sí? Cuando el Señor trae esa tristeza, esa convicción, esa gracia de, sí, yo he sido pecador, yo he estado en malos caminos mucho tiempo, pero yo quiero volver a Dios, Él realmente me lleva a la salvación de Cristo Jesús. Ese es el fruto del arrepentimiento, cuando tenemos convicción de nuestros pecados, cuando realmente estamos en el caminar con Dios, hacemos cosas que no agradan a Él y Él vuelve a enderezar nuestros pasos y nos da como eso, esto no está bien. Sí, el fruto del arrepentimiento es reconocer nuestros errores. Pero imagínense que esta palabra arrepentimiento viene de una palabra en hebreo que significa metanoia. O sea, realmente es muy especial porque no es solamente decir, ay, sí, me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname. Ay, bueno, sí, pero al otro día lo vuelvo a hacer. ¿Sí me entiendes? Realmente esta palabra, fruto de arrepentimiento, es cuando el Señor te da convicción sobre algo y tú decides, no quiero más esto, no quiero volver a la marranera, ¿sí? Quiero realmente mi vida con Cristo Jesús. Y la metanoia es ese cambio de mente, es ese cambio de disposición mental. Y Romanos nos dice que renovados, o sea, de nuestro entendimiento, que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y quién es el que nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar? ¿Quién es el que nos lleva a hacer las cosas, a ver, a sentir, a limpiar las mentiras? Realmente es la palabra del Señor con ayuda de su Espíritu Santo. Cuando estamos en intimidad con el Espíritu Santo, Él es el que hace que podamos caminar recto con Él. Cuando el Señor me dice, hagan obras dignas de arrepentimiento, es cambiar nuestra manera de pensar. No es solamente decirle, Señor, sí, me arrepiento de ser mentiroso, ¿sí? Pero al otro día vuelvo a decir una mentira. Realmente el fruto del arrepentimiento es lavarnos por medio de la purificación. ¿De quién? De su palabra. Cuando nosotros nos purificamos por medio de su palabra, el Señor nos da convicción, nos dice lo que estamos haciendo mal, lo que debemos cambiar. Él nos lleva, dice la palabra, siempre por caminos y por sendas rectas, ¿sí? En 2 Corintios, en el capítulo 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta era la palabra de la que le estaba hablando ahorita, ¿sí? Cuando Él trae esa tristeza porque uno sí se entristece, o sea, uno dice, Señor, perdóname porque sí he pecado contra ti, esa tristeza que produce Él es para llevarme a la salvación, es para reconocer cuán pecadores nosotros somos, pero nos lleva a los caminos de Él. Más la tristeza, sí, que viene del mundo, más la tristeza que viene de otras cosas, esa tristeza siempre nos va a llevar hacia los caminos de muerte. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ahora sí entienden un poquito por qué el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Porque es que imagínense que sí podemos ver muchos siervos del Señor que han sido ungidos con sus dones, con sus talentos, con dones de alabanza, de liberación, con dones, o sea, ministeriales grandiosos. Pero el Señor dice en su palabra, Él no dice, ay, por sus dones los conoceréis, porque más canten más bonito los conoceréis, porque hagan más milagros los conoceréis, porque, no sé, tengan la mejor ministración la conoceréis. No, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Y 2 Timoteo, en el capítulo 2:6 me está diciendo
que nosotros para participar de esos frutos los debemos trabajar primero. Quiere decir que no son dados, o sea, no son como cuando Él los unge, porque los dones, los talentos, Él los unge con su gracia, o sea, es Él el que obra a través de esos dones, mientras que los frutos nosotros los trabajamos en intimidad con Él. Ahí es donde podemos entender lo que dice Jeremías capítulo 23 en el versículo 22. De haber estado en mi consejo, o sea, de haber estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían apartado de la maldad de sus acciones. Realmente la palabra dice que Él es, o sea, que la palabra del Señor es la vida de nosotros. Cuando nosotros entramos en esa intimidad con Cristo, cuando realmente Él nos vuelve hijos suyos y nos sella con su Espíritu Santo, nosotros necesitamos su vida y su vida viene por el Espíritu y por la palabra. Siempre, si nosotros nos alejamos de la palabra y del Espíritu, realmente nosotros nos empezamos a secar, empezamos a creer las mentiras del mundo, empezamos posiblemente a caminar en cosas que no agradan a Él, tal vez pensando que sí le agradarían a Él, pero no tenemos esa convicción porque no estamos en el secreto, porque no esperamos que nos dice Él en su palabra, porque no esperamos a que le escudriñe nuestra mente y nuestro corazón. Imagínense, que está también el fruto de justicia. En Filipenses en el capítulo 1 en el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En Levítico en el versículo 19-15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Bueno, les confieso algo que cuando yo empecé como a orarle esto al Señor, yo no tengo convicción de justicia. Yo realmente no entiendo todavía lo que es la justicia. Aún les confieso que todavía me cuesta entender muchas cosas, pero les voy a enseñar lo que Él me ha enseñado hasta ahorita. Él me lo enseñó con un pasaje de su palabra donde el Señor mismo es el que juzga, o sea, el que juzga con justicia. La persona que tiene el fruto de justicia es el que va a hablar de acuerdo a lo que dice siempre la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, juzguen con rectitud, no juzguen por las apariencias, no juzguen por lo que ven, realmente Él me está diciendo que no juzguemos por nuestros ojos ni por lo que miramos, sino que realmente siempre debemos estar direccionados en lo que dice la palabra de Dios. Realmente el fruto de justicia, lo que el Señor me ha enseñado, es que el fruto de la justicia es cuando nosotros hablamos, cuando nosotros enseñamos, cuando predicamos y exhortamos con la verdad de Cristo, que es su palabra, sin importar quién sea, sin importar si es Pepito Pérez, sin importar si es el presidente, nosotros hablamos la verdad y juzgamos con justo juicio. Sí, realmente el justo juicio es lo que les voy a enseñar que hizo Jesús en esta palabra. En Marcos en el capítulo 12, en el versículo 15 dice, que llegando le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te inclinas a favor de nadie, pues no miras las apariencias de los hombres, sino que enseñas verdaderamente el camino de Dios. ¿Es lícito o no dar tributo al César para que paguemos o no paguemos? Entonces Jesús les dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Imagínense en el contexto, ¿sí? Porque a veces la leemos solo como, ay, sí, al César lo que es del César. No, el Señor estaba juzgando con justo juicio. Imagínense que el Señor era parte de su pueblo, o sea, Él era parte del pueblo israelita, parte del pueblo judío como tal, o sea, Él era amigo de toda esa gente, ¿sí? De sus discípulos también estaban siendo afectados por los impuestos, los romanos tenían un yugo sobre este pueblo, ¿sí? Cobraban impuestos de más, los tenían, mejor dicho, esclavizados, pero el Señor entendía que hasta ese momento la autoridad dependía
de ese pueblo romano. Ellos era hasta el momento, hasta que Jesús murió, o sea, la autoridad dependía del pueblo romano y ellos estaban sometidos como a esa autoridad, digámoslo así, que había sobre ellos. Y él entendía eso, él entendía esos principios. Y él les hubiera podido decir, no, pues ustedes no paguen, ustedes que son de nuestro pueblo, pues no paguen, no hagan eso, ¿sí? ¿Para qué? Tal vez para favorecerlos o para ayudarlos o para quitarles un yugo, pero el Señor entendía que en ese momento esa autoridad no dependía de él, ¿sí? Y él juzgó con justo juicio a pesar de que eran sus discípulos los que estaban escuchando, los que posiblemente también estaban siendo afectados por la causa. Él les dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Ahí él juzgó de acuerdo que a lo que dice la palabra de Dios. Él no juzgó de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a esperar la aprobación de otros, de acuerdo a favorecer a otros. Él no predicó la palabra de acuerdo a su conveniencia. Ese es el fruto de justicia. Realmente el fruto de justicia que da el Señor en las personas, en los hijos de Dios que sirven al pueblo, es que ellos deben enderezar a su pueblo siempre con la palabra de Dios, con la palabra de verdad, sin importar si son sus amigos, sin importar si son más queridos. Realmente antes el Señor nos enseña que los amamos más cuando predicamos la verdad, porque eso va a permitir que Él en su gracia y en misericordia, o sea, los enderece de sus malos caminos, de sus pasos, a realmente pues predicar cosas que no vienen de la palabra de Dios, o predicar cosas por conveniencia, o predicar la palabra de Dios de acuerdo a la conveniencia de estas personas. El Señor en Jeremías nos da esta palabra, está en Jeremías 23 en el versículo 16-17. Así dice Yahvé Tsabaoth, no escuchéis las palabras de los profetas, pues se envanecen en su propia visión. De su corazón hablan y no de la boca de Yahvé. Dice a quienes me desprecian, Yahvé ha dicho, tendréis paz, y a todo el que anda en la dureza de su corazón le dicen, ningún mal vendrá sobre nosotros. El fruto de la justicia es el que el Señor nos da en el secreto y por medio de su palabra. Nos enseña a no enseñar la palabra de acuerdo a nuestra conveniencia. El fruto de justicia juzga con recto parecer. Isaías en el capítulo 11 en el versículo 3 dice, no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. El fruto de justicia es el que confronta al pueblo de su pecado, es el que hace volver de sus malos caminos, es el que habla la verdad de Cristo tal y como está en la palabra, sin acomodarla ni de hablar de acuerdo a su conveniencia. En Hebreos en el capítulo 12 en el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sano. Bueno, ahí les dejo ese fruto para que lo mediten. Vamos a hablar de otro fruto, se llama el fruto de la luz. Esto lo encontramos en Efesios en el capítulo 5, en el versículo 7 al 9. Dice, no lleguéis pues a ser partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor. Bueno, dice que el fruto de la luz es bueno, que tenemos el fruto de justicia, que es el que realmente pues acabamos de hablar, que realmente el fruto, cuando nosotros tenemos el fruto de la luz, ¿sí? Dice que estamos llenos de bondad, ¿sí?
les confieso que todavía debemos seguir trabajando mucho en eso porque a veces siento que en muchas ocasiones nos falta mucho la bondad de Cristo. Tal vez ser muy sensible a lo que Cristo miraría que nosotros todavía no lo miramos. Pero el Señor nos está llamando en estos momentos a ejercitar ese fruto, a ejercitar la bondad. Y la verdad, el Señor se le reveló a su pueblo como yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿sí? Dicen que la palabra de Dios es el que da testimonio de Él, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, que realmente en la palabra uno no encuentra la vida eterna, sino que la palabra es el que da testimonio de Jesús y Jesús es el que nos lleva a la vida eterna. Entonces la verdad es cuando yo conozco su verdad completa, cuando yo conozco desde Génesis hasta Apocalipsis lo que Él me quiere enseñar, cuando a pesar de que yo lleve 15, 20 años en el Evangelio, realmente lo maravilloso de la palabra es que tú puedes leer, no sé, un mismo versículo todos los días, pero en el día 11 el Espíritu Santo te enseñó algo diferente, porque esa es la intimidad del Espíritu Santo. Entonces, este fruto también nos enseña, cuando no somos partícipes de las tinieblas, Él me está diciendo que nosotros ahora somos hijos de la luz. Y el Señor me enseña que cuando nosotros somos hijos de la luz, nosotros ya no pertenecemos a las obras de las tinieblas. Esto tiene mucha confrontación, pero yo realmente quiero decirles desde mi testimonio, que el Espíritu Santo, Él sí da convicción de pecado, Él sí da convicción de pecado. Por ejemplo, referente a la brujería, a la hechicería, referente a lo que vemos, referente a lo que escuchamos, pero esta convicción también viene de la intimidad con su palabra. ¿Sí? Hay otras personas que han tenido esta convicción por medio de, pues, cuando están en intimidad, en oración, en encuentros, ¿sí? Pero realmente el Espíritu Santo Él sí le da convicción a uno de las cosas que no agradan a Él. Entonces es orarle, Señor, dame convicción de esas cosas que tal vez todavía sigo haciendo, pero que sé que no agradan a ti, ¿sí? Realmente hay muchas cosas. Él nos da esa sensibilidad de poder entender que Él es un Dios santo, que en Él no hay maldad, ¿sí? Que realmente Él no hace partícipe de las obras de las tinieblas. Y si yo estoy haciendo partícipes de las obras de las tinieblas, Él no está. Ahí es cuando nosotros no está referente a que su presencia se vaya, no, porque Él es Dios y su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los días. Pero ahí es cuando nosotros entristecemos su presencia, cuando posiblemente nosotros lo dejamos de escuchar, cuando no somos sensibles a su voz y empezamos, en vez de caminar por ese camino angosto que dice su palabra, empezamos a caminar por el camino ancho, pero dice la palabra que ese camino ancho es el que lleva a la perdición. Recordemos la palabra. Efesios en el capítulo 5, en el versículo 26. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Si nosotros realmente no estamos teniendo intimidad con el Señor, es muy difícil que Él realmente nos guíe. Estaba leyendo un versículo que decía que Él no juzgaba a nadie, que Él realmente no juzgaba a nadie porque no leyera su palabra o porque Él nos diera una indicación y no la hiciéramos, ¿sí? Y ese versículo realmente sí me confrontó y me puso a pensar. Y Él dice que Él no juzga a nadie porque el camino de Él es hacia la salvación. La intimidad con Él y con su palabra sí nos lleva a caminos correctos, sí nos da convicción, sí nos lleva a corregir lo que estamos haciendo mal. En Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26 dice, pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que dije. Imagínense que esta palabra, Paracletos, significa abogado, consolador, consejero, ayudante. Consejero y ayudante para leer la palabra de Dios.
que es la que el Señor nos usa para nuestra purificación. No podemos ser limpios ni dar frutos si nosotros no somos lavados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. La palabra dice que Él es nuestro ayudador, que Él es el que nos ayuda a entender, Él es el que nos da discernimiento. El Espíritu Santo es el que nos habla a través de la palabra, es el que permite que nosotros podamos comprenderla, es el que trae discernimiento, el que quita las mentiras, el que quita las falsas doctrinas, es el que quita todo espíritu de error. El Espíritu Santo es el que realmente nos da convicción de que Jesucristo es el Señor, que es el Dios. Pero ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Imagínense que la palabra lo dice, que dice que es cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nuestros velos son quitados. Entonces es Él el que viene, nos ayuda, aboga por nosotros, el que nos ayuda a purificarnos por medio de su palabra, ¿sí? Entonces no puedes saber lo que agrada al Señor cuando en ti no hay intimidad con el Espíritu Santo y con su palabra. La bondad, la justicia y la verdad sí están en la intimidad de la palabra del Señor. Entonces ahí volvemos nuevamente, ¿no? A 2 de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Por eso el Señor me dice, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Sí, pueden haber muchas personas ungidas con sus dones, porque esa ha sido la voluntad del Señor. Pero el Señor me está llamando a que Él es el que nos da discernimiento por medio de su palabra, para también tener discernimiento de esos que se visten de ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Y en vez de llevarme al camino de la salvación, posiblemente nos pueden llevar por el camino que no es. En Juan, en el capítulo 15, en el versículo 1 en adelante dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. O sea, Él me está diciendo, Jesús me está diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea, si tú permaneces en mí, ¿sí? Yo voy a permanecer en ti. Mi Padre es el labrador, ¿sí? Y Él es el que corta. Cuando el Señor se refiere a Él, es el que corta las ramas que no producen fruto. Son esas personas que realmente no producen frutos en las palabras, que son de los frutos que hemos venido hablando. Cuando nosotros no producimos arrepentimiento, justicia, los frutos de la luz, cuando no producimos frutos en las palabras. Bueno, le he estado preguntando si la obediencia es un fruto, pero todavía no me ha contestado. Entonces, cuando él me dé como esa, él me enseña, entonces les enseñaré. Pero también cuando caminamos en él nos ayuda a ser obedientes. También hay algo muy importante y es que cuando nosotros caminamos en intimidad con el Señor, no lo mismo, les digo, no sé si el perdón también sea un fruto. Cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, Él trae también perdón. Porque imagínense que cuando nosotros no perdonamos, cuando nos llenamos de amargura, de enojo, cuando no aprendemos a soltar de corazón, esas cosas se van quedando en nuestra alma, en nuestro corazón, nos vamos llenando de resentimiento, vamos desconfiando nuevamente de las personas. ¿Cómo les explico? Es como si los velos se volvieran a poner en nuestros ojos. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, perdona 70 veces 7, porque cuando nosotros perdonamos, dice la palabra, nosotros le quitamos toda la autoridad al enemigo. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero no es realmente como, ay, que no se ponga. No, es que cuando yo aprendo a perdonar, Él es el que me ayuda. Pero quiero decirles algo muy importante. El perdón y todos estos frutos vienen realmente de una intimidad sincera con el Espíritu Santo. Porque yo les digo algo, yo era una persona muy difícil, a mí no me gustaba perdonar. Yo podía durar enojada con una persona, no sé, una semana, tal vez un mes, y si era necesario yo no
ni siquiera le volví a hablar. Literal, o sea, yo estaba llena de rencor, de enojo, tenía tantos odios en mis corazones que a mí no me importaba la gente, o sea, nada que ver. Pero imagínense que uno de los frutos que el Señor empezó a trabajar, digamos, una de las primeras cosas que Él empezó a trabajar fue el perdón. Y fue entender que cuando yo perdono, muchas veces el perdón no es para otras personas. Porque sí, yo empecé a hacer muchos procesos, yo empecé también a pedir perdón a las personas que había lastimado y muchas de esas personas ni siquiera le dieron la importancia o ni siquiera recibieron el perdón. Pero mi corazón sí estaba libre. Mi corazón, cada vez que yo perdonaba, Él me hacía libre mi corazón, Él quitaba mis enojos, mis resentimientos. Y bueno, sé que creo que este testimonio lo he contado en otro lado, pero imagínense que cuando yo era una niña, un hombre abusó de mí a muy corta edad de mi niñez. Y uno de los, como de las cosas que el Señor me puso a hacer primero fue haber perdonado a este señor. Y yo les voy a compartir yo cómo sé que realmente sí he perdonado a alguien o no. Cuando yo pude perdonar a esta persona, eh, entendí, bueno, si yo la puedo perdonar, es si el Señor me pidiera que yo abrazara a esa persona, yo sería capaz de abrazar a esa persona. Así yo sé en mi corazón cuando realmente sí he perdonado. Porque cuando Él trajo ese perdón realmente a mi corazón y yo solté a esa persona y muchas veces el Señor puso en mis pensamientos, si te tocara abrazarla, ¿la abrazarías? Yo le diría sí y hasta el momento, hasta este punto yo diría sí, Señor, sí sería capaz. ¿Por qué? Porque la he perdonado. Y hoy yo les pregunto eso. A todas las personas que ustedes creen que han perdonado, pero que no han perdonado, si el Señor les dijera, ve y abraza a esa persona, ve y dile que yo la amo, ¿realmente ustedes serían capaces de hacer eso? Ese es el perdón. Y el perdón viene de la intimidad con el Espíritu Santo. Porque lo que no hemos entendido muchas veces es que nosotros ya no perdonamos en nuestras fuerzas, perdonamos en la gracia de Él. Él en su misericordia, cuando nosotros vamos a esa intimidad y le decimos, a mí me cuesta perdonar, yo no lo quiero hacer, yo quiero, ay, yo tengo rabia, yo tengo frustración, mira lo que me hizo, cuando yo le entrego mis cargas al Señor, Él viene en su misericordia y ¿qué hace? Él me quita el enojo, Él me quita la rabia, la frustración y ¿saben qué pasa? Que Él vuelve a darme ojos de amor por esas personas. Y yo les confieso de verdad que cuando Él hace eso, yo vuelvo a amar a las personas. Entonces sé que no he perdonado cuando yo, por ejemplo, todavía tengo rabia, rencor, cuando me ensimismo, o sea, cuando, no quiero, sé que ese no es el perdón del Señor, porque el perdón del Señor es el que libera, el que nos suelta, el que nos ayuda a amar a las personas nuevamente como lo hizo Cristo. Recordemos siempre a Cristo, es que es el mayor ejemplo. Imagínense en el crucificado en la cruz, dice el Salmo 22, que su lengua se pegaba al paladar, que su cuerpo se desvanecía por dentro, o sea que era tanto su dolor en esa cruz, pero Él nos perdonó. O sea, la gente se burlaba, se estaban burlando de Él, ellos mismos lo habían crucificado y Él los perdonó. Él les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense que si el Señor perdonó a ese nivel, o sea, a ese nivel, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar? Bueno, me llegó una compañía y vamos a finalizar este video con la palabra de Juan que veníamos leyendo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada.